Hola, buenas. Vamos a ver hoy día razones. Entonces vamos a escribir acá arriba razones. Razones. ¿Qué es en sí? Las razones son comparación de datos. Entonces acá vamos a escribir comparar datos. Comparar datos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo 40 años, ¿ya? Y mi hijo, vamos a suponer que tiene 20. Entonces, si yo tengo 40 y mi hijo tiene 20, ¿ya? Yo podría esto simplificarlo, es decir, podría eliminar ceros dividiendo en 10, ¿ya? Y esto 40, entonces dividido en 10 daría 4, 20 dividido en 10 daría 2, ¿ya? Como ambos son pares, podría dividir en 2, arriba y abajo. Estamos simplificando, ¿cierto? 4 dividido en 2 da 2, 2 dividido en 2 daría 1. Y yo podría comparar mi edad con la de mi hijo y podría decir que yo tengo el doble de la edad de mi hijo. Es decir, estamos en la razón 2 es a 1. ¿Ya? Y esto que está acá, cuando lo simplificamos, se llama razón irreducible. Razón irreducible o irreductible. ¿Ya? ¿Cómo se pueden escribir las razones? Por ejemplo, si tengo 3 dividido en 8, ya lo puedo escribir también como fracción 3 partido en 8. Y lo puedo escribir también en palabras como 3 es a 8. ¿Ya? Ejercicios que podrían aparecer serían, por ejemplo, los de amplificar. Amplificar. Supongamos que un ejercicio podría decir genera tres razones equivalentes. Entonces vamos a ocupar la amplificación. Amplificar es agrandar, lo contrario de simplificar. Entonces, o dos razones equivalentes. Dos razones equivalentes. Equivalentes. Entonces, si en este caso me están pidiendo dos razones equivalentes, me pueden escribir el ejercicio, podría ser 3 dividido en 8. ¿Ya? Entonces yo lo escribo como fracción, 3 partido en 8, y amplifico por el 2. Entonces multiplico arriba por 2 y abajo por 2. Entonces yo estoy agrandando la fracción. 3 por 2 son 6, 2 por 8, 16. Entonces yo podría decir que 3 octavos es lo mismo que 6 16 avos. Si yo divido 3 octavos va a ser lo mismo que dividir 6, que al dividir 6 dividido en 16. ¿Ya? Otra razón equivalente del mismo ejercicio, 3 octavos, en este caso 3 dividido en 8, perdón, sería lo mismo que 3 octavos, amplificaría por 3, 3 por 3 son 9 y 3 por 8 24. Entonces ahí de nuevo tendría otra razón equivalente. ¿Ya? Otro ejercicio serían los dos casos que trabajaríamos, en este caso, caso 1, ¿ya? Juan y Pedro, Juan y Pedro están en la razón, vamos a escribir acá, 2 es a 7. 2 es a 7. Si la suma de sus edades, si la suma de sus edades es 54, ¿ya? ¿Qué edad tiene cada uno? ¿Qué edad tiene cada uno? ¿Qué edad, qué edad tiene cada uno? Esa sería la pregunta. Entonces, como paso 1, yo podría poner acá, si Juan es el primer nombre, Juan sería en este caso el 2, y como Pedro es el segundo nombre, Pedro equivaldría al 7. Entonces yo pondría acá 2 partido en 7, el primero sería Juan, el segundo es Pedro, ¿ya? Y en el paso 1 habría que amplificar por x, es decir, multiplicar por un valor x, tanto arriba como abajo, ¿ya? Pero desconocemos ese valor, ¿ya? En el paso 2 lo vamos a ver. Entonces en este caso, paso 2. En el paso 2 se anota la suma de las edades, en este caso la suma de los datos reales, ¿cierto? ¿Ya? Dividido en la suma de las razones. Entonces en este caso sería 2 más 7. Entonces sería 54 dividido 9 y 54 dividido 9 serían 6. ¿Ya? Y como paso 3, ¿ya? Y ese sería el valor de x. Como paso 3 sería multiplicar en este caso las razones por el valor de x, que en este caso sería 6. 2 por 6 son 12, 6 por 7 42. Entonces como resultado final, a ver, como resultado final, yo podría decir que Juan tiene 12, ¿ya? Y Pedro tiene 42. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos en el paso 3?
Anotamos la razón, ¿cierto? Y la amplificamos por el valor de x. En este caso el paso 2 me dio el valor de x, que era 6. ¿Ya? Multiplicamos arriba por 6, dio 12, y abajo multiplicamos por 6 y dio 42. Entonces, como el de arriba era Juan, Juan tiene 12 y Pedro tiene 42. ¿Ya? Como segundo ejercicio, podríamos colocar acá, caso 2, número 2, ejercicio número 2. Juan y Pedro están en la razón 5 es a 6. 5 es a 6. Si Juan tiene 35, en el caso 35 años. Si Juan tiene 35 años, ¿cuánto tiene Pedro? ¿Cuánto tiene Pedro? Entonces, si se dan cuenta, en el ejercicio anterior se entregó la suma de las edades, es decir, 54 era la suma de las edades. En este caso se entrega solamente el valor de una persona, en este caso el valor de Juan, ¿ya? Porque recuerden que la razón sería si Juan es el primer nombre, equivale al primer número, y si Pedro el segundo nombre, equivale al segundo número. ¿Ya? Entonces lo mismo, paso 1 va a ser, se anota la razón, 5 es a 6. Acá anotamos acá Juan, Pedro. Se le amplifica por X, ¿ya? Y como yo sé la edad de Juan, dice que es 35, yo coloco 5 por X va a ser igual a 35. Este sería el paso 2. Como el 5 está multiplicando el X, va a pasar dividiendo. Esto es igual que una ecuación. Pasa dividiendo con la operación inversa. Entonces sería 35 dividido en 5. Y 35 dividido en 5 es 7. ¿Ya? Y como paso 3, reemplazamos el valor de X. Entonces anotamos 5 sextos multiplicado por 7, multiplicado por 7. 5 por 7, 35. Ya sabíamos que Juan tenía 35. Y 6 por 7, 42. Entonces la solución sería que Pedro, en este caso, Pedro tiene 42. ¿Ya? Y eso sería todo hasta ahora de lo que son razones. En este caso sería comparar datos. ¿Ya? Gracias, nos vemos, hasta luego.